Forma y contraforma. Las historias y personajes en torno a la cultura UNAL. Un programa producido por la Red Cultural de la UNAL Medellín. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que se llama Forma y Contraforma. Hablemos de cultura. Hoy, un programa muy especial. Vamos a hablar de LGBTIQ+, y OSIEC, siglas aliadas o siglas en pugna. Y como siempre, tenemos dos invitadas muy especiales, expertas, idóneas, que nos van a venir a compartir todo su conocimiento frente a este tema. Vamos a presentarlas. Alejandra Morales. Alejandra Morales Carmona es travesti, mujer rural, bonita, antirracista y profesional en gestión cultural de la Universidad de Antioquia. Cuenta con experiencia en investigación, formulación, gestión, coordinación, ejecución, acompañamiento, seguimiento y evaluación de proyectos socioculturales que buscan transformar realidades, fortalecer comunidades y promover la justicia social. Se ha consolidado como joven lideresa y defensora de derechos humanos. Actualmente se desempeña en la sección de Cultura de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y ahora vamos a presentar a Sara López Mejía, Sarigüeya, trabajadora social, maestrando en educación y derechos humanos, investigadora lésbica y cofundadora de la colectiva lesbo transfeminista Aves Migrantes. Hola Sari, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Aleja. Hola Aleja, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Listo? Voy a hacer un contexto rápido, ¿cierto? Porque de pronto muchas personas no conocen las siglas, ¿cierto? Entonces, bueno, las siglas LGBTIQ+, es el acrónimo formado con las iniciales de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. El símbolo más, la Q, es de queer, ¿cierto? Y el símbolo más representa a todas las demás identidades y orientaciones que forman parte de la diversidad, como asexuales, pansexuales, no binarias, etcétera, ¿cierto? Y ahora hablemos de las siglas OSIEC, que son las OSIEC. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Y con esta última definición de las siglas, vamos a hacer la primera pregunta para ustedes, Aleja, para ustedes, Sari. ¿Qué significa las siglas OSIEC? De cerca parece ser un concepto más inclusivo. ¿Lo es? ¿Por qué? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quieres comenzar? Bueno, dale. De una. Bueno, las siglas OSIEC, pues como Dani ya nos dijo, orientación sexual, identidad y expresión de género. Entiendo que son unas siglas que se acuñan desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde la ACNUR, y que posteriormente la acoge la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como, digamos, una sigla que permite agrupar, voy a ponerlo de esta manera, las experiencias de vida asociadas a la diversidad y la disidencia sexual y de género, ¿sí? Yo pienso, Sari, que esta sigla, como término jurídico, es muy útil porque permite, digamos, hablar de un colectivo o un sujeto político en el que confluyen muchas identidades. Sin embargo, para mí, no es una sigla que representa las luchas identitarias y políticas. ¿Por qué? Porque yo pienso que desmontar el uso o minimizar el uso de la sigla LGBT y reemplazarlo por OSIEC, lo que hace es que de alguna manera no permite ver la gama de subjetividades políticas que confluyen en los movimientos de la disidencia sexual, ¿sí? Entonces, hablar de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no hegemónicas es un concepto que sirve, digamos, en términos de lo formal, pero que no representa y no habla y no deja entrever las diferencias y particularidades que tienen las luchas LGBT internamente. Entonces, yo lo pondría como por ahí, no sé cómo lo ve Aleja. Linda, me dejaste sin palabras. Bueno, para aportar un poco a lo que dice Sari, que da un contexto muy interesante de cómo llega la sigla,
me voy a devolver a la definición como tal de las dos. Yo creo que también es importante contarle a las personas que la sigla LGBTIQ+ está dividida como en dos partes en este caso. Primero, las orientaciones sexuales, hablando de lesbianas, bisexuales, gays, y luego pues pasamos a las identidades de género. Es decir, tampoco están ubicadas como adrede. Adicionalmente, un dato para que investiguen, para que se queden ahí, la L no se pone de primera porque sí, hay un rol protagónico en este caso de las personas lesbianas y por eso pues entran a encabezar como el tema de la sigla. El tema de la SOCIEC también tiene una variación que son OCIEX, CS, y es para hablar también de las características sexuales justamente. Okay. Entonces, orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y características sexuales. Ahorita bien, yo siento que una no discute con la otra, como lo dice Sari, obedecen a temas muy específicos. No se puede negar que la sigla LGBTIQ+ tiene toda una carga y un contexto histórico y político. Tiene que ver con las luchas de todas las personas que han estado, estamos y estarán justamente en la búsqueda y la garantía de derechos. Y este término de OCIEX creo que surge de un tema más técnico. Entonces, en este caso, no sé, una que se mueve entre lo social comunitario, entre el activismo y también, al igual que Sari, en temas investigativos o de política pública, siento que finalmente acá la discusión no son las siglas, la discusión es el tema de las personas y los derechos. Entonces funciona súper bien usar el tema LGBTIQ+ en el contexto social, comunitario, las personas, cómo nos reconocemos, porque lo importante es que justamente quienes nos nombramos o nos reconocemos dentro de la sigla, nos sentamos representadas, representados, representades, pero digamos que en términos técnicos o jurídicos, pues empieza a operar mucho el tema de la sociedad. En este caso yo no le daría más relevancia a la una o a la otra, la utilizaría en contextos muy específicos, sin desconocer todo el tema histórico, político, social y cultural que tiene la sigla LGBTIQ+. De acuerdo. Perfecto, muy bien. Ahí venía una pregunta, pero creo que ya está resuelta con lo que acabamos de conversar, y era ¿qué pasa con las siglas LGBTIQ+? ¿Se deben dejar de usar paulatinamente o las OCIEX son una sigla de avanzada? Es decir, una terminología para personas que ya tengan un conocimiento previo, ¿cierto? Y, como decían ahorita, usar estas siglas en otros espacios más académicos o más de término jurídico o de ley, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Ya está claro. Tenemos LGBTIQ+ para rato por lo histórico, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede ahí? Pronunciamos un poquito más, ¿en qué espacios podríamos usar la SOCIEC? Bueno, pues finalmente yo creo que también es algo que tenemos los sectores sociales LGBTIQ+, y es que así como hemos logrado reivindicar y transformar lo que antes era un insulto, ay, eres una travesti, sí, soy una travesti, eres una machorra, sí, soy una machorra, como lo convertimos en temas políticos y que aportan justamente a la lucha, porque hasta ahí llega el insulto, como también tenemos esa posibilidad y esa capacidad de jugar, en inmiscuirnos justamente en lo que se necesite, porque muchas personas, organizaciones o colectividades de los movimientos sociales LGBTIQ+, pues también vivimos del tema de las convocatorias públicas, del tema de la cooperación internacional, del tema de las ONGs. Entonces ahí entra un juego a conocer la terminología que está operando, cómo funciona, cómo se distribuye para tener más posibilidad de acceso. Aquí el tema de la SOCIEC, yo creo que también, como lo mencionaba Sara, en el tema de agrupar, pues logra, digamos, vislumbrar que todas las personas, independientemente si es lesbiana, trans, bisexual, no binaria, queer, pues todas tenemos una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género, unas características sexuales muy particulares. Entonces ahí pues literalmente es como al son que me toquen bailo.
yo sé perfectamente dónde pongo la sociedad y si me hablan de ellas no soy una persona ajena, pero también sé el tema de lo LGBT, que también ahí las dos entran en una riña, y es que pasa con las personas de las colectividades o las organizaciones que no se sienten representadas, representados dentro de ninguna de las dos, que yo creo que también han surgido desde ahí unos intereses de nombrar y de reconocer desde otras maneras, justamente buscando el tema de la representatividad. De acuerdo, yo voy a seguir ahí, en ese punto que me gusta mucho, que pone Aleja, y es que efectivamente las luchas por el reconocimiento identitario, por los derechos, no pasan necesariamente por una manera fija y única de nombrarnos a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, digamos, hay que entender que hay una genealogía a los conceptos. Históricamente primero se posiciona la sigla LGBT, pero antes de lo LGBT habían otras maneras. Movimiento de liberación homosexual, por ejemplo, se llamó en Colombia, ¿sí? Pero en otros lugares del mundo han hablado de las multitudes queer, ¿cierto? Que es el término que conocemos antes de que la Q llegara al sintagma LGBT. Entonces han hablado de las disidencias sexuales, han hablado de las multitudes queer, han hablado de los movimientos de liberación homosexual. Hoy, acá en Medellín, entre muchos, digamos, lugares del activismo, hemos empezado a hablar de manadas lesbo-trans-bimaricas, ¿cierto? Donde decimos, hackeamos el concepto porque se queda corto para nombrar esto que nos pasa, y lo hemos conversado como que pareciera que ser lesbiana, ser gay, ser bisexual, ser trans, ser no binaria, ser NB, pareciera como que es un asunto estático y que tiene casi que un decálogo, un derrotero que tú tienes que cumplir para, y hablar, permitirse habitar la disidencia sexual, te permite incluso ser eso que muchas lesbianas han dicho que no son las lesbianas, en mi caso, ¿no? Entonces como que es importante entender que como esto es por esencia es un movimiento político y están disputas internas y externas, pues hay muchas maneras en que hemos encontrado para manifestar incluso esas diferencias entre nosotros, que no son meramente nominales. Es decir, no es meramente nominal decir LGBT o manada lesbo trans bimarica, ahí hay una posición política. Entonces yo creo que hoy asistimos a eso, a un proceso de casi que de transformación, digamos, de los sentidos de la disidencia sexual, y eso nos va a permitir abrir caminos para nombrarnos distinto o para posicionar por qué sigue teniendo sentido hoy hablar de lo LGBT, ¿cierto? Total, y es que ahí el movimiento pues tampoco viene siendo una masa homogénea, finalmente está compuesto por personas, y las personas en sus diversidades pues tenemos multiplicidades o múltiples formas de nombrarnos, de reconocernos, y como es una lucha política, yo creo que también ahí es donde se forman, no sé, los subcolectivos, los submovimientos, donde cada quien va encontrando también la corriente que mejor le represente o mejor le parezca. Pero sí, digamos en conclusión, qué bien que llegaran otras nuevas siglas, o sea, que están teniendo en cuenta esas nuevas formas de la lucha, del activismo, ¿cierto? Y de la identidad, ¿cierto? De las diversidades sexuales y de género. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Yo creo, con lo que dices, qué bueno que llegaron, hay que apenas le hablo mucho. No, y para esto me parece súper complejo que así como llegaron también están quitando. Entonces, ¿qué pasa con los movimientos y las organizaciones que están diciendo que la T no puede ir dentro de la sigla? ¿Dónde quedamos las personas trans y cómo hacemos todo este desconocimiento histórico y político de lo que han aportado o hemos aportado las personas trans al movimiento? Que también es algo como sumamente fuerte, porque entonces es un avance en ciertas cosas, pero es un retroceso porque surgen estos movimientos que yo llamo antiderechos realmente. Total. Yo no encuentro otra palabra para nombrarles, y es como deslegitiman otros cuerpos, otras cuerpas, otras identidades. Sí, y qué argumentos dan para sacar la T. Pues me parece que es muy, muy, muy complejo. Claro, siendo además las travestis las iniciadoras del tropel de Stonewall, ¿cierto? Stonewall sabemos que fue un tropel, que fue una lucha de 3 días de darse con la policía, y que Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, mujeres trans, migrantes, fueron además quienes
encabezaron esa disputa. A mí, yo quiero detenerme ahí un poquito, porque eso que pone Aleja me parece muy interesante, y es cómo la avanzada de las derechas y de los movimientos antiderechos efectivamente quieren ir desmontando siglas, ¿cierto? Pero por otro lado, hay unos movimientos más oportunistas que quieren agregar otras, ¿cierto? Como una discusión que estuvo circundando muy fuerte el año pasado, y es si la pedofilia es una orientación sexual, ¿cierto? Y si puede o debería entrar dentro de la sigla LGBT, que fue una discusión que se posicionó el año pasado y que querían casi que decir que desear niños, niñas, las infancias es una orientación sexual. Entonces ahí también es entender que los movimientos LGBT siempre a lo largo de la historia han sido también escenarios de disputa para los proyectos políticos globales, tanto de la derecha como la izquierda. Y ahí ha sido muy importante para nosotras entender que más allá de las derechas y de las izquierdas, nuestro derecho a evitar la diferencia tiene que ser respetado en cualquier proyecto, y que no es un movimiento que se pone aquí, se pone acá, se pone allá, según la necesidad del momento político. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucha claridad, porque hoy no solo la lucha LGBT o del movimiento de la disidencia sexual en Colombia, sino en el mundo, necesita entender que la avanzada del fascismo va por nuestros derechos, pero también por la legitimidad de nuestras victorias. Y ahí tenemos que ser muy agudas y muy agudos, porque hay un oportunismo político que quiere usar la movilización LGBT de plataforma, y si no le ponemos ojo a eso, puede pasar, digamos, que nos reventemos internamente, que la disputa entre nosotros se vuelva, se profundice, ¿cierto? Y yo creo que ahí es muy importante reconocer que internamente, que entre los movimientos LGBT hay diferencias, somos distintas, pero que hay un asunto que no podemos, digamos, entregarle a los movimientos antiderechos, y es la posibilidad de rompernos internamente, ¿sí? Yo creo que ahí tenemos que ser muy estratégicas para leer cómo disputamos y nos protegemos internamente de lo de afuera, pero cómo seguimos dándole lugar a nuestras diferencias a nivel interno. Muy claro, y yo creo que llegamos a un punto importante sobre el tema de la lucha de hoy en Colombia, ¿cierto? Hablemos de la agenda, de las diversidades sexuales y de género, qué es lo que en este momento está imperando en el activismo de la población OSIEC o de la comunidad LGBTIQ+, ¿cuál es la lucha de hoy en Colombia? Qué pregunta tan difícil, y yo creo que me lleva incluso a muchas tusas, y es como los derechos que ya hemos conquistado siempre se ven en riesgo, partiendo de las coyunturas políticas que tienen los países. En este momento, los derechos conquistados para las personas LGBTIQ+ en Colombia, siento que están en un gran riesgo. Están en un gran riesgo porque si empezamos a hablar como del gobierno o de los gobiernos, el gobierno nacional saliente tuvo, digamos, unas directrices muy claras o unos intereses en apoyar los sectores o los movimientos sociales LGBTIQ+, y aún así vemos que muchas de las metas no se cumplieron, que la violencia se agudizó, que siguen habiendo asesinatos a líderes, lideresas y lidereses LGBTIQ+, que no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, no hay acceso al trabajo. Entonces ahorita estamos en un panorama sumamente complejo con el gobierno que entra, que de entrada dice que no está de acuerdo y sigue posicionando un concepto que me parece sumamente problemático, y es la ideología de género, algo que no existe como tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la lucha hoy en Colombia no solo es sostener los derechos que ya hemos conquistado, que de hecho no ha sido por voluntad, ha sido por guerras y peleas y fallos y tutelas y plantones y muchas muertes, desgraciadamente, lastimosamente. Entonces, desde ahí yo creo que en Colombia, para los movimientos y los sectores sociales LGBTIQ+, se viene una resistencia profunda. Nos tenemos que organizar sí o sí, como lo decía Sari, y a mí personalmente me preocupa mucho la ley integral trans.
Me preocupa demasiado la ley integral trans, este proceso que creo que permitió tantas cosas, que más de 100 organizaciones, colectividades del país nos uniéramos a construirla, porque he hecho parte de algunas etapas de la ley integral trans, estuve en la erradicación de la ley y pues empiezo a ver cómo tiene como unos avances y unos retrocesos también, y cómo hoy es indispensable que Colombia tenga una ley integral trans. Es sumamente indispensable porque si bien todas las personas de la sigla, del abecedario, como lo estábamos mencionando ahorita, tienen unas necesidades, no hay por qué caer en esos estereotipos de que entonces todas somos iguales, pensamos iguales, vamos hacia el mismo lado. Tenemos unas necesidades totalmente distintas. Incluso ni siquiera por una identidad de género, una orientación sexual, lo podemos medir. No es lo mismo yo ser una travesti, pueblerina, empobrecida, víctima del conflicto armado, a quizá una travesti que vive en una ciudad como Medellín, como Bogotá, más acceso quizá a derechos u a organizaciones que van en pro de proteger y garantizar estos derechos. Entonces empiezan a haber unas inequidades ahí, unas desigualdades. Y si nos vamos también a las personas racializadas, a las personas indígenas, empiezan ahí a haber una descompensación muy grande en la balanza porque no estamos a los mismos niveles. Entonces ahí la lucha en Colombia ahorita creo que va a ser sumamente compleja. Porque si una que tiene las herramientas, que ha trasegado esto, que lo ha caminado, que conoce gente tesa y se rodea de gente tesa de esos temas y tiene como defenderse, o las herramientas para, yo no me imagino las personas que no tienen la posibilidad de acceso. Yo llevo más de 3 años intentando que me den una cita con un endocrinólogo y no he podido, me siguen devolviendo a psiquiatría. Y hace mucho tiempo la identidad de género y la orientación sexual salió de las enfermedades mentales por la OMS. Entonces es algo que una dice como, ay no, si esto pasaba con alguien que estaba a favor, yo no me quiero imaginar lo que viene ahorita que están en contra. Diosas, ¿qué puedo decir? No, pues yo creo que Aleja nombra de manera muy clara como el listado de cosas. Yo diré 2 mamertadas. Una es que yo creo, de acuerdo con lo que dice Aleja, que hoy la agenda política está puesta en 2 lugares. Una, en las agendas identitarias, ¿cierto? En seguir defendiendo ley integral trans, eliminación de las terapias de conversión, ¿cierto? Nada que curar, todo lo que tiene que ver con sostener el matrimonio igualitario, la adopción, ¿sí? Hay que sostener esa agenda que es identitaria, pero creo que hoy más que nunca los movimientos LGBT, de la disidencia sexual, las manadas lesbo, trans, bimaricas, necesitamos de manera casi que inevitable establecer alianzas con otros movimientos sociales. O sea, hoy no podemos seguir, hoy es insostenible para cualquier movimiento social seguir guetizado, para cualquiera, ¿cierto? Hoy más que nunca hay un llamado a las luchas interseccionales y Aleja ya lo nombró. Es que no solo somos lesbianas y travestis, también podemos ser campesinas, negras, indígenas, discas, ¿sí? Uh-huh. Y todas esas realidades nos atraviesan, entonces no podemos quedarnos solo peleando por sostener el matrimonio igualitario. Necesitamos sostener la lucha por la educación pública gratuita, necesitamos sostener la reforma laboral, necesitamos sostener la redistribución de tierras, necesitamos sostener toda la institucionalidad de justicia transicional, necesitamos sostener la protección de la vida de los líderes sociales, ¿sí? Entonces como que yo creo que hoy estamos llamados a hacer las 2 cosas, más que nunca. Sostener nuestras agendas internas y establecer las luchas interseccionales. Con eso que dice Sari, me acuerdo de una campaña súper linda
que sacó el Fondo Lunaria, que se llamó Siempre hemos estado en primera línea. Y es que justamente desde ahí la reflexión es que no solo somos lesbianas, travestis, etcétera, etcétera, sino que hacemos otro montón de cosas. Yo me acuerdo, pues, cuando estaba en mi pueblo todo el tiempo, de tiempo completo, como estaba en la mesa de paz, en la mesa de víctimas, en la mesa de mujeres, en la mesa de adultas mayores, en el compost, en el copaco, como finalmente mi rol como travesti también trasciende a hacer otro montón de cosas, porque yo creo que independientemente de lo que pase, que tenga que ver con un tema de derechos humanos, todas nos vamos a parar. O sea, yo no puedo ver que estén golpeando a una mujer, que a alguien le estén negando sus derechos, porque independientemente de lo que sea, yo me voy a parar. Es que es un tema de derechos humanos, no es un tema de identidad de género, orientación sexual, de clase. Ahí es un tema ya donde entran como esas susceptibilidades y esa humanidad justamente a defender lo que nos ha costado tanto y siempre nos han tenido a las márgenes también, como le diría esa mujer trans que se ha hecho últimamente muy viral en las redes, que se llama Carla Antonelli, que hace parte del Estado en España. Entonces desde ahí yo creo que también lo que dice Sari es fundamental, porque también hemos tenido, aparte de esas luchas internas, como unas conductas que siempre nos llevan a trabajar de manera independiente, de manera desarticulada, y ya la experiencia nos ha dicho que no podemos estar desarticuladas, no podemos estar unas en contra de otras, porque finalmente somos nosotras contra nosotras y el mundo contra nosotras dos. Entonces ahí vamos perdiendo bastante rato. Articulación, aliarse, ¿cierto? Ya que hablamos de esto, mencionemos fundaciones, organizaciones, proyectos donde las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, puedan acceder a conocimiento, a educación, a talleres, a sentirse parte de, y más en este momento coyuntural, ¿cierto? Donde, como bien lo dijeron, no solamente están en riesgo los derechos de las diversidades sexuales y de género, sino todos los mencionados anteriormente por ustedes dos, ¿cierto? Entonces, aliarse. ¿A dónde podemos llegar? ¿A quién podemos buscar? ¿A dónde vamos? Yo voy donde Sari. Ay, ay, ay. Bueno, pues, parches. Acá hay algo que a mí me parece muy interesante. Voy a hablar de lo local, de manera puntual. Y es que en los últimos 5 años ha habido un auge de organización travesti, lésbica, NB en la ciudad. Entonces digamos que podemos hablar de que están las mesas diversas en todas las comunas. Hay mesa diversa en la comuna 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 9, en la 12, en la 13. En la 8, por supuesto. En la 8, por supuesto, en la 15. Entonces, encontrarnos con las mesas diversas es un primer, digamos que en lo territorial, en el barrio, ubicar en mi barrio el movimiento lesbo trans bimarica central, ¿cierto? ¿Dónde se mueve esta gente en el barrio? Bueno, también está, por supuesto, la Corporación Casa Diversa, que es una corporación de la que hago parte, en la que trabajo como investigadora. Casa Diversa es el primer sujeto de reparación colectiva reconocido por el Estado colombiano, víctima del conflicto armado urbano en Medellín. Desde Casa Diversa tenemos, especialmente, tenemos una sede en la Comuna 8, bienvenidas, bienvenidos siempre, por allá podemos hacer cosas en la sede, a la Comuna 8. Todas a la 8. Bueno, espacios de formación, de acompañamiento, investigación. Muy pronto vamos a empezar a trabajar en una escuela de diversidades humanas, entonces también ahí como echando la cuñita pues para que parchemos con casa. Hay otras organizaciones que me parece que son importantes mencionar. Creo que Caribe Afirmativo es una organización muy importante en términos del acompañamiento jurídico, psicosocial, de la incidencia política. Creo que es una organización muy importante. También lo es con todas las, digamos, diferencias, pues lo es Colombia Diversa, también es una organización comprometida con la producción de conocimiento, con el acompañamiento, con la representación, y creo que ahí hay referentes, ¿cierto?, en lo nacional. También creo que es muy importante reconocer
los activismos no organizados, ¿cierto? Porque a veces pareciera que las organizaciones o son las únicas que hacen defensa de derechos humanos o son las únicas que tienen herramientas para. Y yo creo que reconocer los activismos no organizados también hace parte de una de esas dimensiones de esa red de acción por la defensa de las vidas lesbo-transbimaricas. Y bueno, ahí pues como por poner unos ejemplos. No, es que me dejaste sin ejemplo, Reina. Yo quiero hacer como hincapié en el tema de las colectividades o de las mesas, que me parecen sumamente fundamentales e indispensables, toda vez que son como esa familia social, ese lugar seguro donde las personas LGBT de cualquier lugar del país o del mundo yo creo que pueden llegar. Yo vengo de un pueblo y a mí diferentes mesas diversas de la ciudad me han acogido. También tengo ahí unas parceras, unos parceros, unos parceres en la Red Popular Trans de Medellín, por supuesto. Siento que tienen un trabajo muy lindo, muy interesante. He trabajado mucho con el Fondo Lunaria, una ONG top, que no solo acompaña, sino que también financia las iniciativas de las colectividades y las organizaciones y tiene un enfoque muy interesante y es que solo es LGBT, es decir, solo financia. Solo financia y me parece fundamental porque es un trabajo sectorizado y focalizado a las necesidades. Ahorita el Fondo Lunaria tuvo una transición muy interesante, me tocó cuando se llamaba Fondo Lunaria Mujer. Y luego se dieron unas discusiones, ¿qué pasa con las transmasculinidades? ¿Qué pasa con las personas NB? Fondo Lunaria ya no se llama Fondo Lunaria Mujer, se llama Fondo Lunaria y ya acoge o trae a estas personas pues a que hagan parte de sus beneficios. Otra organización que no es netamente LGBT, pero que también he tenido una cercanía con ellos y con ellas es la colectiva Justicia Mujer. Me parece un referente interesante a nivel de ciudad. Somos Defensores, que tiene todo un trabajo alrededor de la protección de los derechos humanos de líderes y lideresas sociales en general, pero también pues están pensando una línea en el tema de lo LGBT y también hago ahí hincapié en el tema de las individualidades. Yo creo que no necesariamente para defender, para hacer activismo, para acompañar, se necesita tener una colectividad. Desde la individualidad pues también se hace un montón y también es una decisión de cómo ese trabajo independiente pues aporta al escalón o a la cadena justamente en el tema de la divulgación, la protección de los derechos humanos. Y pues yo creo que no me perdonaría estar acá y no mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ahorita la universidad anda en unos procesos sumamente interesantes alrededor de las diversidades, en este caso mencionaría humanas. No estoy queriendo decir que antes no se hiciera. Yo llegué a la universidad hace 2 años, pero en todo el recorrido histórico que he podido ver más o menos de unos 10, unos 15 años atrás, siempre ha habido un interés por proteger, visibilizar y empezar a crear, no sé, unos derroteros, unas guías, unas lógicas de cómo hablar de las diversidades dentro de la universidad. Y aquí menciono diversidades en plural, lo uso mucho para lo LGBTIQ+, pero en este caso para mencionar a los pueblos originarios afros e indígenas, a las personas que vienen de otras territorialidades, y eso me parece sumamente interesante. Ahorita, por ejemplo, desde el Bienestar Universitario se está ejecutando un proyecto de inversión que lo que busca es eso, fortalecer el tema de las diversidades dentro de la universidad y también el tema de la salud mental, algo como que es transversal a todo. Entonces creo que también es algo sumamente importante rescatar, toda vez que también estoy segura que mucha comunidad universitaria nos escuchará, nos estará escuchando, y que sepan que Bienestar Universitario y en diferentes dependencias de la universidad estamos trabajando estos temas, estamos apoyando estos temas, y la idea es ser un lugar seguro, un espacio donde todas las personas dentro de la universidad podamos ser.
Muchísimas gracias. Gracias. Me quedo con el tema de la universidad, ¿cierto? En este caso, cómo la universidad ha cambiado en la lógica de la armonización curricular. No solamente se viene acá a ser profesional, un arquitecto muy teso, un ingeniero o ingeniera o ingeniera muy teso, sino también cómo tú aprendes otras cosas en la vida cultural de la universidad. Y me uno también al tema que cuenta Aleja, que ha sido paulatinamente como la universidad también se va transformando, ¿cierto? Y permite todos esos espacios tan importantes para la gente que viene y cómo la gente que viene de los pueblos, de los territorios, de las comunidades, toma este conocimiento y puede replicarlo allá. ¿Cierto? Eso es lo que hace la universidad, lo que hace la Universidad Nacional, que es la universidad de la nación, ¿cierto? Y que creo que estamos haciendo muy bien el papel, y ahí también incluyo a la red cultural, el proyecto de la red cultural, ¿cierto? Con sus nodos, también cómo ha dinamizado y cómo ha puesto un diálogo de saberes con estos temas, junto, obviamente, con la alianza con Sección Cultura, ¿cierto? De bienestar, y todo bienestar y todas las dependencias, ¿cierto? Entonces, muy bien esos apuntes. Y bueno, yo creo que los espectadores, los oyentes quedaron, creo que anotaron todas las fuentes que nos dijeron para acudir y que también algo muy bonito, tú puedes hacer activismo tú misma, tú mismo, tú solo, ¿cierto? Algo me gustó mucho que dijo ahorita Sara, activismo no organizado. Dejemos un ejemplo de un activismo no organizado. Creo que la gente que nos escucha, bueno, ¿cómo puedo yo hacer activismo no organizado? Aleja desorganizada. Bueno, a ver, hay como varias cosas. Yo he pasado por muchos lugares del activismo, ¿cierto? Desde el comunitario hasta el lésbico, lesbofeminista. Bueno, y dentro de esos lugares, estamos hablando de ejemplos, ¿cierto? De cómo puede ser un ejemplo. Yo encontré en la militancia académica un lugar de activismo no organizado importante, ¿cierto? Y lo quiero reconocer porque yo como investigadora tengo que decir que hace 10 años, más o menos, hay una forma de producir conocimiento sobre nuestras experiencias que se está posicionando y que nace en la academia. Es decir, en la academia nacemos también muchos activistas. Y yo creo que la producción de conocimiento situado que nos las han enseñado las feministas negras, principalmente en mi caso, tiene que ver con que nuestras experiencias y nuestros análisis del mundo tienen que ser contadas por nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad. Cuando yo como investigadora pongo mi fuerza y mi saber hacer en la producción de conocimiento que dignifique las vidas lesbo-trans-bimaricas. Entonces, bueno, yo dejo esta por ahí. Sari me toca el corazón con lo que dice, porque justamente mi activismo nace en la universidad. Esta travesti nace en la universidad a partir del trabajo de grado. Surge la travesti y resultado de mi trabajo de grado soy yo misma y yo puedo, no me importa. Y como también quizá muchas personas pensarán, ay, la travesti que anda por ahí en la universidad, porque yo creo que también es algo sumamente interesante en términos de representatividad que tendríamos que coger el concepto con pinzas y empezar a desglosarlo o a sacarle punta, como diría Sari, como en la universidad también se empieza a reflejar la diversidad. Como en la universidad las personas, no sé, travestis, negras, indígenas, empezamos a ser parte también de estos cargos de poder o toma de decisión donde nunca hemos estado. Y esto es un logro que me parece sumamente importante para la universidad. Ay, que Alejandra Lakota travesti de la universidad, pues posiblemente, pero pues ya hay una travesti, de pronto, ojalá lleguen muchas más. Entonces, mucha gente dirá como que entonces la travesti en la universidad tiene el rol de hacer cosas para la población JGB, LGBTIQ+, la hemos llamado de todas maneras. Y no, realmente mi rol dentro de la sección de cultura de bienestar universitario es un rol totalmente distinto, pero ¿a qué vamos? Yo como travesti veo el enfoque de género y el enfoque LGBTIQ+, en absolutamente todo. En absolutamente todo, porque yo no solamente existo en junio, yo no solamente existo cuando es el Día de la Visibilidad Trans, yo existo todos los días me enfrento a barreras, a violencias, a exclusión. Entonces yo todos los días veo oportunidades desde todo lo que se hace, desde la universidad como tal, desde las facultades, las dependencias, la red cultural, todas las otras organizaciones, incluso, no sé,
desde esto que estamos haciendo, desde lo que hace Unimedios, desde cómo se comunica, desde cómo el lenguaje o es un puente o es una barrera. Entonces yo a todo le encuentro el enfoque. Ustedes me lo muestran y yo se lo encuentro, y desde ahí me parece sumamente fundamental que sea algo transversal. Lo dijo Sari ahorita hablando en términos de interseccionalidad. Entonces me tocó un montón porque pues sí, yo hago parte de colectividades, de organizaciones, cofundí una mesa de diversidades en mi pueblo, pero también esa lucha personal por siempre transversalizar todo, siento que no se va a acabar, y aporta justamente a seguir construyendo ese ecosistema de lo que queremos. Ojalá en algún momento esos programas fueran para un tema de memoria histórica, que no tuviésemos que diferenciarnos, como que no tuviésemos que siempre estar denunciando las violencias, estar diciendo lo que nos ocupa, cuáles son los retos. Y ojo que cuando digo no tenemos que diferenciarnos, es todo el mundo somos iguales, pero que no siempre estemos etiquetando o encasillando a las personas, porque es que es una necesidad que tienen las personas, no sé por qué. O sea, si va alguien por allá, yo que, ay, mira, parece marica, ay, ¿qué será? Entonces como que me parece algo, o sea, si tú me dices que te llamas Dani, que tu pronombre es masculino, a mí ya me quedó claro, a mí lo demás no me importa. Y pasa algo muy loco ahorita hablando, estamos en la fiebre del mundial, yo no soy muy aficionada al fútbol, pero me parecen tan homosexuales los hombres, demasiado. Me parece algo como tan loco, y cómo tienen manifestaciones y se tocan y se besan y se abrazan y todo súper bien hasta que alguien diga que es homosexual, porque donde declares homosexualidad es excluido, es marginado, sufre amenazas, sufre bullying. Entonces desde ahí como también las lógicas como de la sociedad como tan extrañas, como valida, como invalida o como permite o no unas cosas dependiendo de dónde vengan. Me iba como yendo, ¿cierto? Pero ya volví. No, pero está súper bien, está súper bien. Me El mundial cada 4 años, damos contexto 2026, pero es eso también, como personas que hacen parte de la población LGBTIQ+, que hacen parte, que juegan fútbol, y hay como una investigación de que ellos van subiendo, y a medida que van subiendo de categoría, se van saliendo, porque no hay un espacio para ellos. No es un espacio seguro. No es un espacio seguro, ¿cierto? O mira cómo sacaron las personas trans de la participación de los Juegos Olímpicos. Y cómo también usan a las personas trans de caballito de guerra para... Mira lo que pasó con esta boxeadora argelina, por ejemplo. Ella es una mujer cisgénero. Y cómo utilizaron lo que pasó, lo que dijo su contrincante, para crear todo un discurso de odio antiderechos en contra de las personas trans, siendo ella una mujer cisgénero. Yo sé que ya vamos a cerrar, pero hay algo de lo que no hemos hablado. Solo lo voy a dejar ahí en punta, y son las personas intersexuales, ¿sí? Total. Porque ahí la disputa con las personas intersexuales a mí me parece muy interesante, porque la intersexualidad no es una orientación sexual, no es una identidad de género, es una condición biológica de características genéticas de tu cuerpo, es decir, es un producto hermoso y maravilloso de la vida, ¿cierto?, de la naturaleza. Entonces, la lucha con las personas intersexuales es dónde pongo o dónde ponen sus necesidades en el marco de unas luchas identitarias que no están viendo que quienes nacen, ¿cierto?, con características genéticas en los cuales hay casi que un cruce infinito de variables que crean lo masculino y lo femenino, pues no encuentran un eco en las luchas LGBT, ¿cierto? Todo el tiempo estamos hablando de LGBTIQ+, es la I, IQ+, ¿cierto? La I siempre está, pero ¿dónde están las personas intersexuales? ¿Cierto? Están, pero ¿dónde está la exigibilidad de sus luchas? Y ahí lo pongo ahí, ¿cierto? Porque nos pasa, porque también sería irrespetuoso hablar de las luchas intersexuales sin tener acá una persona que nos pueda decir, parce, esta es mi experiencia intersexual. Y yo creo que ahí, bueno, entre los retos que tenemos, para decir un reto para cerrar, es dimensionar que internamente hoy tenemos que establecer otro tipo de diálogos entre nosotros. Total.
otro tipo de diálogos. Lo dejamos sobre la mesa, gracias. Sí. Y también, qué bueno que alguien intersexual que nos esté escuchando se sienta, alguien piensan en mí, ¿cierto? Piensan en mí, así no haga parte de, ¿cierto? Igual esta es la oportunidad, como decía ahorita Aleja, este diálogo de saberes, de esta plataforma, esta discusión, ¿cierto? Gracias, me encantó lo que pusiste en la mesa, lo que pusimos en la mesa. Sí, y yo lo voy a dejar en la mesa. Ahora bien, vamos a terminar, se nos acaba el tiempo. Hablemos un poco de referentes, recomendaciones que nos ayuden a ver la contraforma de la forma frente a las diversidades sexuales y de género. Artistas, intelectuales, libros, investigaciones, proyectos, nueva música, películas, series, que hablen de todo ese tema que hemos venido acá, ¿cierto? Y la gente pueda abrir ventanas. Sari. Listo, de una. Bueno, me encanta que cerremos con esto porque yo quiero hacer justicia a las colectivas lésbicas que no he mencionado. Me encanta. Entonces, proyectos referentes culturales, políticos. En la ciudad, Batucada Estallido Feminista, por supuesto, colectiva de 13 años de activismo lesbo feminista en la ciudad. La colectiva Archiva Lésbica, una colectiva que viene en un trabajo muy importante de reconocer las genealogías lésbicas, de cómo las existencias lésbicas tenemos una historicidad, ¿sí? Y que vienen haciendo un trabajo muy importante de hacer archivo, de recoger teóricas, artistas, pensadoras, activistas no organizadas, ¿sí? Que han hecho parte de esa historia del continuum lésbico en Medellín. Entonces, recomendado full a la Archiva. Quiero también recomendar muchísimo el libro de Redonda y Radical, que es un libro de una poeta colombiana lesbiana, que es Tatiana de la Tierra. Ese libro es compilada por otra lesbiana, feminista, colombiana, que es Laura Arenas. También les recomiendo mucho el trabajo de Laura Arenas. En Instagram tiene una propuesta que se llama Sabia Papel. Entonces, recomendar mucho porque Lau todo el tiempo está en un ejercicio de difusión de literatura muy interesante. Voy a cerrar con dos. El Laboratorio de Escrituras Lésbicas, que es un espacio al que pertenezco, donde nos encontramos distintas escritoras lesbianas a compartir, ¿cierto? Como lo que sabemos, es un espacio virtual. Y cerrar con una persona que he visto hace poco y que me parece muy interesante lo que hace. Es un creador de contenido en Instagram que se hace llamar Guineo. Es un marica costeño, me parece hermoso. Y hace permanentemente un ejercicio de difusión de literatura, no solo de agendas identitarias LGBT, sino de esas luchas interseccionales, ¿no? Del panorama político de Colombia. Entonces, bueno, hacer justicia a las colectivas lésbicas y dejar ahí también a Guineo para que lo sigan. Ay, tú hablas de justicia y siempre me pasa que en estos espacios yo, ay, ¿por qué no mencioné a mi amiguita, no sé? Entonces, generalmente tengo como en un blog de notas cositas para recomendar, entonces me voy a permitir leer. A quien dejé por fuera me disculpo. En otra oportunidad le menciono. Pero entonces, por ejemplo, en libros, Las Malas de Camila Sosa Villada, es un libro que me gusta mucho. En algún momento tuve la oportunidad de venir a presentarlo en la Fiesta del Libro y la Cultura, y quien moderó fue la profe Ana Lula Peral. Entonces ahí conecto con Ana Lula Peral. La Drida es uno de sus libros que me parece sumamente interesante. Nunca voy a soltar Aniquilar la Diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica. Me parece sumamente importante lo que se narra pues ahí, el papel de las maricas, las travestis en el conflicto armado colombiano. Homosexuales y travestis, Memorias de Guayaquil, de Elkin Naranjo y Walter Bustamante. Parece chévere. Agrietar y transformar el sistema del Fondo Lunaria, un compilado que habla de discursos fundamentalistas, de la avanzada de las ultraderechas y los fascismos. También es una investigación que se sitúa en diferentes partes del país, me parece muy chévere. Una autora de la que ando enamorada, ya tú sabrás cuál es, Micaela Drullar. Micaela me parece, no sé, maravillosa por cómo es incendiaria, no quiero nada, voy a matar a todo el mundo. Entonces, como que desde su posición me gusta mucho. Me estoy leyendo El feminismo ya fue, un libro que dice básicamente que
bueno, básicamente no dice muchas cosas, estoy diciendo cosas que habla que el feminismo fue pensado y hecho para las mujeres blancas burguesas. Entonces ella se para ahí desde también los conceptos del antirracismo, habla del cimarronaje de género, unos conceptos bien interesantes que me están como cuestionando y poniendo en jaque como todo lo que había pensado, organizado o el conocimiento que he adquirido. Entonces creo que permite problematizar y tener ahí unas tensiones interesantes para la discusión. Locas de Pueblo, de Guillermo Correa, conecté porque pues soy una loca de pueblo. Travestismo Mágico de Fundación GAP, es como una antología de cuentos súper lindo, me gusta mucho. Quiero mencionar el informe que hizo la red comunitaria trans, la Liga de Salud Trans del Estado No Me Cuida, Me Cuidan Mis Amigas. Muy importante de cómo entre nosotras hemos generado autocuidado. Y una poeta afrotravesti, Flor Barceras Feria, ella es de Montería. Súper interesante también lo que hace Flor Barceras. Por acá en películas no tengo para recomendar. En series sí tengo varias. Pose, siempre. La Veneno también. Conectan mucho como con esta esencia mía travesti. Y la última que me vi que me enamoré fue Secreto del Río. Muy buena, muy bien hecha. Como con las mushes y todo este tema de la tradición en México. Me parece sumamente linda. En música he escuchado Villana Antillano, La Morena del Chicamocha, esta afrotravesti también que hace bullerengue, Arca. Aquí en música tengo a La Papayera Mambi, me parecen sumamente tesas, me gusta lo que hacen. Jofranca Ayla, que también canta, a la Bad Barn, Una Nota Perdida. Como artista que no es música, pero es teatro, la Dani, yo vivo enamorada de obvio, la madre Dani. Patrimonio de la población. Patrimonio cultural de la nación. Listo, Creo que tengo muchas, pero por hoy. Un montón de referentes. Yo sé que los espectadores anotaron, yo anoté ya por acá también la producción, yo sé que también anotó un montón. Gracias, chicas, gracias por este espacio, por compartirnos. Yo voy a decir dos rapiditos. memoriasociec.org, memorias socioespaciales de la generación que salió del closet. Usted puede ingresar ahí y es un proyecto de la Secretaría de Cultura, de los estímulos, y usted puede contar su historia y además puede contar la historia, conocer la historia de Colombia a través de esas memorias socioespaciales. Y La vida y la muerte de Marsha Johnson, audiovisual, documental, Netflix, brutal. Sí. Y habla la vida y la muerte, cómo damos la vida por las otras vidas, ¿cierto? Sí, súper bien. Bueno, chicas, gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Nos pueden volver a invitar. Total. Vamos a seguir sacando punta. Sí, así va a ser, así va a ser. Bueno, esto fue Forma y Contraforma, hablemos de cultura. Recuerden que esto sale también por la 100.4 FM de Radio UNAL y tenemos el video podcast por el YouTube de la UNAL Medellín, ¿cierto? Entonces agradecimientos también, por supuesto, a Televisión UNAL, a Radio UNAL, a Unimedios, a la Red Cultural y pues por este espacio. Así que nos vemos. Hasta luego. Escuchábamos Forma y Contraforma, un encuentro con las historias y personajes en torno a la cultura UNAL. Un programa producido por la Red Cultural de la UNAL Medellín.